Bueno, vamos a continuar ahora viendo otros tipos de gráficos con los que podemos describir nuestros datos, como son por ejemplo los gráficos de cajas y bigotes o cajas y barras, o con los diferentes nombres que se los conocen en español. En inglés son box plots. Vamos a ver cómo hacer histogramas y gráficos de barra, y también algún gráfico de torta. Vamos a ver en este caso las funciones de primer nivel que nos permiten generar estos tipos de gráficos, ya que las funciones de segundo nivel o de bajo nivel, digamos, son generales para, recordemos, todos los tipos de gráficos que son generados con la función de primer nivel. Así que vamos a ver más que nada la función generadora del gráfico, de la ventana, obviamente, y de la ventana gráfica. Y bueno, qué cositas le podemos setear que nos sean útiles de entrada, y luego cada uno, digamos, editará los detalles de ese gráfico a su gusto, ¿verdad? Así que vamos a arrancar con los box plots. ¿Sí? Bueno, los box plots se generan con una función homónima, que es la función boxplot, que tiene como argumentos, bueno, obviamente siempre primero van a tener las variables y los datos de entrada. Y en el caso de boxplot tenemos dos maneras diferentes de generar ese gráfico. Una es utilizando el formato de fórmula que ya vimos para el plot, la forma 2 que vimos para la función plot, que es con la notación esta, ¿no? Y en función de una variable x. Entonces, en el caso de los box plots, por ejemplo, vamos a generar, para ilustrar, digamos, un gráfico con box plots que contengan la variable población en función de el año. Entonces, en este caso vamos a utilizar el data frame datos 2, población, en función del factor año. Y aquí ya pueden ver la importancia de tener los datos organizados de esta manera, ¿no? Con el formato de datos 2. Acá que me estoy olvidando del 2 justamente. Recordemos, con este formato, ¿sí? No con población para 2001 y 2010 como variables separadas, sino como una sola variable, pero habiendo incorporado el factor año, ¿sí? Y como variable indicadora de las diferencias en la población, en los valores de la población. Y en este caso, para hacer un boxplot, justamente nos conviene tener ese formato, porque podemos introducir este formato de fórmula, digamos, para introducir los datos, justamente, valga la redundancia. Bueno, vamos por ahora simplemente a introducir los datos para generar el gráfico y dar algunas generalidades de cómo se ve. Bueno, esto es ya ven, un boxplot. Siempre va a ser una variable continua en función de alguna variable categórica, o un factor. En este caso, entonces, tenemos nuestro número poblacional, ¿sí? Contra 2001 y 2010. ¿Sí? Podríamos comparar un poco qué pasó con esa población, con la población de Chubut entre los 2 años. Entonces, en el caso de R, por default, los boxplot vienen seteados de la siguiente manera. La línea horizontal central, esta ancha, nos indica la mediana,
Los límites de la cajita nos indican el rango intercuartil, es decir, tenemos acá el percentil 25 y acá el 75, o el primer y tercer cuartil, como ustedes prefieran denominarlos. Y después tenemos los bigotitos. Los extremos de los bigotitos son un poquito rebuscados, pero lo que indican es básicamente digamos una proporción de los datos que están contenidos más allá del rango intercuartil, ¿sí? Pero es una proporción del rango intercuartil. Es medio complejo. A ver, por ejemplo, por default viene seteado que este valor es de 1.5. ¿Qué quiere decir eso? Que el bigotito se va a dibujar tanto arriba como abajo en aquellos, digamos, en la coordenada i del dato, del máximo dato que esté a 1.5 valores del rango intercuartil. O, por ejemplo, si el rango intercuartil fuera 1, ¿sí? Entonces este valor sería 1.5 veces más grande que el rango intercuartil, pero considerándolo desde el borde de la caja. Es un poco complicado, pero bueno, es una forma de medir la variabilidad de esos datos alrededor de la mediana, ¿no? Y estos son los valores extremos que quedan por fuera, digamos, de ese máximo, es decir, los que aún son mayores que ese valor de 1.5 de referencia. Por supuesto que ese valor de 1.5 lo puede cambiar, uno lo edita a su gusto, y si uno quiere, también puede hacer que este bigotito esté en el valor máximo y en el valor mínimo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora brevemente, editando algunos argumentos. Pero bueno, un poco la idea de esto es ver cómo digamos, el boxplot nos está describiendo, ¿sí? O nos está indicando cómo están distribuidos esos datos. Ya de por sí vemos que los percentiles 25 y 50, que serían la mediana, están muy cerca, y después los datos como que se empiezan a hacer más, digamos, la variabilidad empieza a aumentar. Entonces quiere decir que aquí tenemos una gran concentración de datos, ¿sí? Y luego tenemos, digamos, concentración de datos pequeños, de valores pequeños, y luego los valores más grandes empiezan a ser cada vez menos frecuentes. Por lo tanto, nos está ya indicando de alguna manera cómo está distribuida, cuál es la distribución de esos datos, bien asimétrica hacia la izquierda, ¿no? Concentrada en la izquierda. Lo mismo para 2010. Lo que sí vemos que en 2010 ya el percentil 75 es un poco mayor, ¿sí? Los valores extremos también por ahí llegan a ser más altos, es decir, era, bueno, ya sabemos, es la población del departamento Escalante. Pero bueno, eso es un poco la forma de generar un boxplot muy crudo, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto y vamos a hacerle algunas modificaciones. Entonces con digamos, generamos un boxplot con el formato fórmula, para ingresar los datos. Vamos a repetirlo, pero le vamos a modificar algunos parámetros para que vean también que se pueden. Entonces introducimos los datos y, por ejemplo, le podemos indicar que el range, ese valor que yo les dije, que por default viene de 1.5, valga 0. ¿Por qué 0 en este caso? Porque no indica que tenga que estar justamente coincidiendo con el rango intercuartil, sino que 0 en este caso indica que los bigotes
tienen que estar coincidiendo con los valores máximos y mínimos. Vamos a indicar range 0. Fíjense, vamos a hacerlo horizontal. Hay bueno, esto si quieren pueden, eso es gusto personal, pero a veces desde lo gráfico también suele ayudar, digamos, cambiar la disposición. En este caso me va a generar los plots en forma horizontal, se me van a invertir los ejes, digamos, ¿no? Y bueno, por ahora vamos a generarlo así, para que vean que en este caso ven, se me hacen horizontales y ya los bigotitos coinciden con el valor máximo y mínimo de cada una de las series de datos para los 2 años. Así que bueno, este valor de range, digamos, uno lo va a poder modificar para ver cuánto queremos. Es una forma de, digamos, de decirle a R que nos indique cuán extremos son los valores extremos, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, cuando tengo valores extremos acá considerados outliers, bueno, poder tener una medida de cuán extremos son, qué tan lejos están del resto de la distribución. Por supuesto que todo lo que estoy diciendo para lo que es para los valores altos vale para los valores bajos. Lo que pasa es que en general, cuando la distribución es asimétrica, pasa esto. A ver, vamos a correr de vuelta el anterior. Que en este caso tengo valores extremos altos que están por encima, que digamos son más de 1.5 veces el rango intercuartil, pero no tengo valores extremos mínimos que estén digamos por fuera de ese rango. Entonces todos los valores mínimos caen dentro de ese 1.5 veces el rango intercuartil. Por lo tanto acá no tengo valores mínimos extremos. Bueno, eso es un detalle que hay que tener en cuenta. Bueno, voy a dar brevemente otra forma de ingresar los datos y luego vamos a pasar a otro tipo de gráfico. Otra manera es, en lugar de utilizar el formato fórmula, podemos ingresarlos, como una lista. ¿Y cómo tendrá que estar compuesta esa lista? Bueno, la lista tiene que estar, digamos, cada elemento de esa lista va a ser una categoría del eje X, ¿sí? Cada elemento de la lista va a generar un box plot diferente. Y dentro de los elementos de esa lista tienen que estar contenidos los datos de esas categorías. A ver, vamos a pasarlo al link. Y antes de eso, entonces vamos a necesitar pasar nuestra serie de datos, ¿sí?, a un formato lista. Acá lo tenemos como un data frame con el factor. Pero en el caso de que lo tuviéramos como una lista, no hace falta pasar todos los datos a este formato para hacer un boxplot. Y para eso les voy a presentar brevemente una función bastante útil, que es la función split, que les va a servir para otras cosas. Que la función split justamente lo que hace es genera una lista en donde nosotros le indicamos cuál es el factor que nos tiene que generar los diferentes elementos de la lista, ¿sí?, y cuál es la variable que va a estar contenida dentro de esos elementos. En este caso, el factor que nosotros queremos considerar es el factor año, es decir, nos va a generar una lista con 2 elementos, ¿sí? El primer elemento va a contener los datos de población del año 2001 y el segundo elemento los datos de población del año 2010. Eso si queremos que sea población, la variable que vamos a graficar, ¿no? Si queremos que sea otra variable, por supuesto, se lo indicamos. Entonces, la función split, primero le vamos a indicar la variable que queremos graficar. Y segundo, con el argumento f le vamos a decir cuál es el factor que nos tiene que generar los elementos de esa lista.
y en este caso va a ser datos 2, perdón, datos 2 año. La voy a correr así por ahora, no la voy a guardar en ningún objeto porque la podemos anidar después. ¿Qué me faltó? Datos. Me comí el 2 acá también. Entonces, fíjense, ¿qué me generó? Me generó una lista, ¿sí? El primer elemento es 2001 y el segundo elemento es 2010. ¿Está? Y adentro de cada elemento están los datos de población correspondientes, ¿sí? Los que nosotros le pedimos. Por ejemplo, para 2010 arrancan 82.883, que es este. Así que estamos bien. Bien, entonces, ¿cómo lee eso el boxplot? Bueno, el boxplot lo lee directamente. Considera cada elemento de la lista como una categoría del eje X y luego construye el boxplot de cada categoría con los datos que tienen y que están contenidos en esos elementos. Entonces podemos directamente anidarla de esta manera. Hacemos así. ¿Sí? Y le damos. Y ya ven que se obtiene exactamente lo mismo. Es simplemente otra forma de generar los datos. Bueno, ya veremos, ya ustedes verán cuál les conviene en su momento, pero sepan que existe, y cuando tienen los datos en forma de lista no hace falta pasarlos a data frame para hacer un boxplot. Bueno, luego de realizado la primera capa de pintura, como le llamamos desde el principio, ya saben que acá pueden editar los ejes, los colores y bueno, un montón de otros argumentos que hacen al detalle del gráfico. Una variable, un argumento que por ahí les puede resultar útil para construir un boxplot también es el argumento barwidth, que en este caso no lo voy a setear porque ahora lo que hace es indicarnos, o mejor dicho, graficarnos las cajas proporcionales al tamaño muestral de cada categoría. En este caso no tiene mucho sentido porque tenemos el mismo n en los 2 años, ¿sí? Tenemos el mismo número que serían los departamentos, ¿sí? Pero si tuviésemos que graficar una variable que tiene diferente tamaño muestral para cada categoría y nosotros lo queremos destacar, bueno, con el argumento barwidth podemos indicar, ¿sí? Las cajas más grandes, que las cajas más grandes digamos, estarían indicando que el tamaño muestral de esa categoría fue mayor que el de la otra categoría. Bueno, eso es un detalle que lo vamos a anotar acá. Argumento barwidth. Eso lo buscan en el help, por supuesto, y lo pueden ¿cómo es? Lo pueden decidir ustedes. Barwidth entonces indica o construye las cajas proporcionales al tamaño muestral. Bueno, entonces acá dijimos formato de lista para ingresar los datos. Y me estaba olvidando. Vamos a cerrar este. Un argumento importantísimo es el argumento plot, que es un argumento lógico, o sea, puede ser verdadero o falso. Está seteado como verdadero, pero si yo lo seteo como falso, me calcula el boxplot, pero en lugar de darme el gráfico, lo que hace es darme los datos. Por ejemplo, vamos a correr este último de vuelta.
le ponemos plot igual false y vemos acá que nos generó una lista de resultados. Fíjense, una lista con el elemento stats, y el elemento stats acá nos está dando los límites del bigote, los límites de la caja. Esta es la mediana. Después el límite, este límite de la caja sería el percentil 25, después la mediana, el 75 y el bigote superior de esa caja. ¿Sí? Fíjense que, y encima para, obviamente, los 2 años, ¿no? Esto sería, sí, hay que ver cómo, factor año, bueno, 2000, para los 2 años, está bien, sí, para 2001 y para 2010. O sea, cada columna tiene una caja, y si hubiese más, por supuesto, habría más columnas, ¿sí? Acá está el tamaño muestral, ¿ven? Confidence era... Esto es... Ah, bueno, esto es... son... digamos, valores indicadores para hacer una prueba para la mediana, que no la vamos a ver ahora. Porque es un poco más complejo para discutir, pero bueno, la idea era, digamos, si alguna vez quieren hacer una prueba para la mediana directamente utilizando los boxplots, esta es una información útil. Estos son los outliers, déjenme recordar, y estos son, fíjense, tenemos 5 valores outliers, de los cuales los 2 primeros son del grupo 1, 1, 1, y los otros 3 son del grupo 2, ¿sí? Y los nombres de los grupos son 2001 y 2010, es decir, ustedes serían 2001 la columna 1, 2010 la columna 2. Entonces, esto es útil porque a veces tal vez necesitamos los datos del boxplot para alguna razón, porque a lo mejor se nos ocurre que lo queremos graficar con otro programa también. Y bueno, tener los datos ayuda, ¿no? No estar calculándolos a ojo. Entonces, como tiene formato lista, uno puede extraer estos datos, ¿sí? Con la anotación de filtrado de listas que ya vimos hace bastante. Entonces, bueno, este argumento plot igual false es muy útil y también se puede utilizar para algunos tipos de gráficos que vamos a ver de aquí en más. Ahora sí pasamos al siguiente tipo de gráfico, que son los histogramas. Para calcular frecuencias y ver cómo están distribuidos nuestros datos cuál es la distribución de frecuencias, digamos, de esos datos. Perfecto. Entonces, en el paquete graphics, la función generadora de histogramas es hist. Bueno, para los histogramas también hay muchos argumentos. Vamos a ver un poquito el help de hist. Ven que tiene un montón de argumentos, muchos de ellos ya los vimos, son el main, xlim, xlab, bueno. Los que vamos a ver nosotros, que son los más importantes, digamos, los que nos definen la función de primer nivel, son obviamente el primer argumento x, que sería el vector de valores para los cuales deseamos hacer el histograma, los breaks, que son los límites de los intervalos, y frec, que nos dice si queremos que nos grafique las frecuencias absolutas o la función de densidad de probabilidad. Así es que esos 3 argumentos son los más importantes para tener en cuenta primero. Entonces, vamos a seguir con nuestra variable población. Pero en este caso no podemos graficar en un solo histograma, por ejemplo, los datos separados para 2001 y 2010. Hay que graficarlos en 2 histogramas diferentes. Entonces,
vamos por ejemplo a hacerlo para 2001. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar un filtro para que nos seleccione esos datos. Uy, estoy mientras hablo y escribo por ahí. Entonces tengo nosotros queremos nuestra variable datos población, pero lo que queremos es que nos filtre solamente los datos de 2001. Entonces queremos datos 2, pesos, año igual a 2001. Vamos a chequear que eso es la información que nos está dando. Vamos a la consola. ¿Qué hice? Claro, puse cualquier indicación acá. Ahí. Vamos a ir cerrando el paréntesis. A ver, vamos de vuelta. Entonces, son los datos poblacionales de 2001, el vector numérico. ¿Sí? Y vamos de vuelta. Por ahora dejemos los breaks sin especificar y todo por default. A ver qué aspecto tiene este gráfico. Vamos a la consola y vemos un histograma bastante burdo, ¿no? Con pocas categorías, pero que de alguna manera ya nos indican lo que veníamos viendo con los box plots. Muchos valores de población bajos y unos pocos de población más altos. Entonces, una distribución bastante asimétrica. Entonces, estos valores que nos tira R por default los genera a través de un algoritmo que se llama Pretty. Pretty como bello en inglés. Que nosotros lo podemos cambiar a nuestro gusto, por supuesto. Si nosotros queremos más barras, bueno, le podemos pedir que lo haga de diferentes maneras. Hay dos maneras por allí que son las que uno más utiliza. Una es directamente decirle, bueno, quiero, no sé, 5 barras. Entonces pone breaks igual a 5. Y otra es directamente generar una función, una secuencia que nos indique a dónde van las marcas de... los intervalos de clase, ¿sí? Los límites de los intervalos de clase. Entonces, vamos a cambiar el breaks y también vamos a pedirle que en lugar de graficarnos la frecuencia, que es lo que hizo aquí por default, ¿sí? Fíjense que tenemos 12 valores para poblaciones de 0 a 50.000, tenemos un valor para población de sería de 50 a 100.000 y tenemos dos valores para la restante categoría, o sea que tenemos los 15 valores de los 15 departamentos, ¿verdad? Pero si le cambiamos el argumento frec, nos va a permitir graficar acá la densidad de la función de densidad. Entonces vamos a hacer eso. Vamos de vuelta con ist. Copiamos y pegamos los datos. Entonces breaks igual, vamos a ponerle 5. Y frec igual false, porque el true es el valor por default y que nos indica que nos grafique los counts, que en general tampoco hay problema si tenemos intervalos de clase de igual longitud. Pero en general si quisiéramos poner intervalos de clase de diferente longitud, generalmente no se recomienda utilizar los counts. Así que, pero de todas maneras, para ilustrarles, esto es más que suficiente. Vamos de vuelta.
Y acá vemos que en realidad no nos hizo caso. Nosotros queríamos 5 celdas o 5 intervalos y no nos hizo caso. Bueno, vamos a ver por qué no nos hizo caso. Vamos a volver a la ayuda. Fíjense, si vamos a la ayuda, en breaks, ven, dice breaks, una de un montón de formas de setearle los límites de los intervalos. Entonces tenemos un vector que da los breakpoints, una función que computa el vector de breakpoints, después y esta es la que utilizamos recién, un número, ¿sí?, que da el número de celdas, le llama LR, al histograma, ¿sí?, el número de intervalos. Luego un vector de caracteres nombrando el algoritmo para computar el número de celdas y una función para computar el número de celdas. Pero fíjense en esta aclaración que dice acá. En los últimos 3 casos, el número es solo una sugerencia. Los breakpoints serán seteados a valores pretty. Y esto es lo que les mencionaba recién. ¿Sí? Esto es un algoritmo. Después los invito a que ustedes lo miren, pero les digo rápidamente que es un algoritmo que está incorporado en R, que computa de acuerdo al rango de valores y a la distribución y demás, computa digamos un vector, ¿sí?, que nos dan los breaks. Entonces, si nuestra intención, digamos, si nuestra sugerencia se va demasiado de ese algoritmo, demasiado lejos, entonces no nos hace caso. Entonces muchas veces, si uno quiere más valores, tiene que ir probando, más valores, digo, más intervalos, quise decir, disculpen. Lo que tiene que hacer es ir probando el número de breaks hasta que nos hace caso. La otra forma es directamente probar, ¿sí?, utilizando un vector de breakpoints que nos genere, digamos, los límites de esos intervalos. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con una función sec. Bien, entonces, por ejemplo, probemos primero a ver si, por ejemplo, con 6 breaks nos hace caso. Pero fíjense que tampoco está claro lo que hizo acá, porque le pedimos 6 breaks y en realidad hay más. Tenemos 3, estos también son intervalos que tienen frecuencia 0. Entonces, por ahí, para ir dilucidando qué es lo que hizo, una cosa que podemos hacer es pedirle un plot igual false, ¿sí?, y de esa manera vamos a ver los datos. Fíjense cuáles son los datos acá. Bueno, nos genera nuevamente una lista con diferentes elementos. El primer elemento de la lista tiene los breaks que finalmente hizo el R. Y en este caso vemos que tampoco nos hizo caso, porque generó muchos más de los que nosotros le pedimos. Después nos da los counts, es decir, estas son las frecuencias de cada uno de estos intervalos. Nos da la densidad, es decir, si nosotros le ponemos frec igual false, va a graficar esto en lugar de los counts. Y después este dato que es importante, que son los mids, que estos son los puntos medios o la marca de clase de cada uno de esos intervalos. Fíjense que coincide con el punto medio entre cada uno de los breaks, de 0 a 20.000, de 20.000 a 40.000, ¿sí?, 10.000, 30.000, etc. Entonces, esto es importante porque si uno quiere rehacer el gráfico con otra aplicación o con otra función dentro de R, tiene los valores de X, ¿sí?, y los valores de Y para ya sea las frecuencias o bien la densidad. Bueno, y después una serie más de datos, ¿sí?, de resultados sobre la serie de datos, ¿no? Bien, entonces, dado que no nos dio un muy buen resultado poner breaks igual a tanto, vamos a probar otra manera de setear los breaks. Vamos a generar entonces, por ejemplo, una secuencia que nos permita generar esos breaks.
Bueno, vamos a copiar todo esto. Ya puse pesos. Y los breaks ahora vamos a tener que definirlos en función de, digamos, el rango de datos, ¿verdad? Y de la cantidad de intervalos que necesitemos. Entonces, por ejemplo, nosotros queríamos 6 intervalos. ¿A dónde están los datos? Acá. Otro problema es que tenemos pocos datos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, fíjense que tenemos para 2001 un máximo de 143, 115, perfecto. Entonces, podemos hacer una secuencia. Esto está en cada uno. Yo voy a hacer una secuencia ahora de acuerdo a mi criterio. Ustedes, por supuesto, pueden modificar como es los valores de los breaks como ustedes prefieran, ¿verdad? Los que les parezcan más convenientes. Entonces, vamos a arrancar la secuencia y va a ser una secuencia que va a ir de 0 a, dijimos que el máximo era 143.000 y pico, vamos a hacerlo a 150.000 y estaríamos, por ejemplo, ¿sí? Haciendo, digamos, generando intervalos de a 25.000 hacia un total de 6 intervalos. ¿Se entiende lo que hice? Entonces, la idea es generar estos breaks. Estos serían mis nuevos breaks. Acá estarían contenidos todos los datos y acá sí se me generan 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Vamos a ver qué pasa. Y acá sí nos hizo caso, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Entonces, si esto no nos sirve, nos complica la vida, entonces directamente generar una secuencia con los breaks es una manera de asegurarnos de que el gráfico contenga, digamos, la información que yo quiero y categorizada de la manera en que a mí me interesa. Entonces, bueno, ahí finalmente nos queda el histograma. Podemos, por ejemplo, setearle que frec sea igual a false y entonces nos tira la densidad, que acá, bueno, son valores extremadamente pequeños. Entonces, esto sería para el histograma del año, perdón, sería para el año 2001, ¿verdad? El histograma para el año 2001. Entonces, para generar el del año 2010 tengo que volver a correr IST, ¿sí? Con un nuevo filtro para el año 2010. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer eso. Vamos a copiar y pegar. Lo corremos. Y para 2010 nos da algo. ¡Ay! Perdón. Me olvidé en el apuro. No me hizo caso porque... Bueno, perfecto. Mejor que haya cometido este error, porque acá, fíjense que en el caso de que queden datos afuera, R sí nos avisa de que nos estamos olvidando de incluir información. Fíjense qué pasó. Vamos a ver... vamos a ver los datos del 2010. Fíjense. Yo había seteado mis breaks para que lleguen hasta 150.000, pero resulta que tengo valores superiores a ese, entonces me estaban quedando algunos afuera del rango. Entonces, cuando quise correrlo, dice algunos X no fueron contados, quizás los breaks, ¿sí? No abarcan todo el rango de X. Entonces, evidentemente voy a tener que
modificar mis breaks, ¿sí? Para que incluyan toda la información. Bueno, en lugar de hacer entonces hasta 150, puedo hacer hasta 200. Y ahora sí, los breaks para 2010. Entonces ahora me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de clase. Me queda un poco diferente al de 2001. Entonces, si yo quisiera hacer un gráfico comparativo, 2001-2010, lo que tendría que hacer es redefinir los valores para los valores de breaks para 2001, y de esa manera que se correspondan los intervalos y poder comparar intervalo a intervalo las frecuencias. Y dado que tengo que hacer un gráfico para cada año, tengo distintas opciones de hacer eso. Una es generando una nueva window que me genere el gráfico, un gráfico paralelo, o puedo, por ejemplo, dibujarlos en una misma ventana gráfica. Por ejemplo, vamos a setear par mf, vamos a hacerlo uno arriba del otro, mf row, que tenga 2 filas y una columna. Vamos a guardar los parámetros viejos para que se nos haga costumbre hacer esta pequeña salvedad. Y ahora vamos a graficar los histogramas, pero vamos a ponerle los mismos breaks, cosa que sean comparables. 200.000. Entonces terminamos con un par o par. Pero ¿qué me pasó? Me olvidé de incluir. No. No se me... Ahí está. Me faltaba un paréntesis y por eso no se me generaba. Ahora sí. Bueno. Ahí tenemos entonces los dos histogramas, ¿sí? Acá año 2001, 2010. Obviamente este título, como siempre, se puede cambiar. Lo mismo que los ejes. Y ya vemos, bueno, la principal diferencia está en este valor acá, ¿no? Que tenemos, han crecido, las ciudades más grandes han crecido más y demás. Bueno, esta es una manera de graficar los 2 años en una misma ventana y de poder de alguna manera hacer un gráfico comparativo. En este caso, bueno, las diferencias tampoco son tantas como para poder elaborar tantas conclusiones, pero otra cosa deseable también sería indicarle acá en el eje Y cuáles son los límites, ¿sí? Porque acá por allí con estos, digamos, con estos rótulos no nos podemos dar cuenta demasiado si esta barra es más alta que esta, por ejemplo. Entonces de esa manera también seteando el rango de Y de la misma manera, el gráfico termina siendo completamente comparable. Bueno, esto es un detalle que van a tener que explorar ustedes. Bueno, entonces para ordenar un poco esto, acá tenemos un histograma. Vamos a ponerle crudo, ¿sí? O por default. Acá tenemos la forma de obtener los datos del histograma, ¿sí? Que ya lo habíamos visto que también funcionaba para los box plots, que es básicamente poniéndole plot igual false. Y también acá estaba, vamos a ponerlo abajo, esto está poniéndose muy... para obtener
y setear breaks con un número, y vamos a ponerle entre paréntesis: no siempre funciona como queremos. Bien, vamos a acá. Entonces lo que hicimos fue seteamos los breaks, seteamos los breaks con una secuencia, y esta sí funciona. Y acá hicimos una manera de generar interfaz para comparar. Perfecto, entonces allí tenemos los histogramas y cómo obtener los datos y compararlos. Bueno, entonces hasta ahí todo bien, pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, queremos graficar las dos series de datos, los 2 años, en un mismo gráfico, es decir, con barras una al lado de la otra, que suele hacerse? Entonces, para cada intervalo tendríamos 2 barritas, una que corresponde al año 2001 y una al año 2010. Bueno, eso con IST obviamente no lo vamos a poder hacer, porque solamente nos permite ingresar un vector numérico. Y no hay manera de setearlo en subset o algo por el estilo, o factorizarlos para que me grafique 2 series de datos en un mismo gráfico. Entonces lo que vamos a usar ahora para hacer eso es la función barplot. Un barplot es esencialmente lo mismo que un plot, pero que me grafica barras equidistantes, pero no nos calcula nada, ¿sí? Fíjense que tanto IST como boxplot, ¿sí?, no solo son funciones que nos grafican los datos, sino que nos hacen cálculos. IST en función de los breaks que nosotros le indicamos, nos calcula la frecuencia, nos calcula la densidad de probabilidad, etc. Lo mismo el boxplot, ¿sí? Nosotros le tiramos los datos y nos devuelve la mediana, los percentiles, etc., en forma gráfica o en forma de lista, pero hacen cálculos. En cambio, plot simplemente grafica puntos donde nosotros le indicamos de acuerdo a las coordenadas, y barplot hace esencialmente lo mismo, pero en lugar de graficar puntos va a graficar barras. Entonces, si nosotros queremos graficar las frecuencias generadas por IST, podemos usar barplot y de esa manera tener mucha más flexibilidad para, digamos, para editar los detalles y obtener el producto que necesitamos. Bueno, entonces, ¿cómo es la función barplot? Uy, me quedó. Barplot necesita como formato de entrada de datos vamos a verlo acá rápidamente en el help. Fíjense, dice height como argumento de entrada, es decir, la altura de las barras, ¿sí? Entonces vamos a ver rápidamente qué dice. Dice cualquiera de dos cosas: un vector o una matriz de valores que describen las barras que formarán parte del plot o que harán el plot. Si la altura es un vector, un vector numérico, el plot consiste de una secuencia de barras rectangulares con las alturas dadas por los valores del vector. Ahora, si es una matriz y
Bueno, ahora vamos a ver qué es este argumento. Beside es igual false. Entonces cada barra del plot corresponde a una columna de height. Es decir, si tenemos una matriz, cada columna va a ser una serie diferente de datos, ¿sí? Entonces con los valores en la columna dando las alturas de, bueno, en este caso daría barras apiladas. Vamos igualmente a verlo directamente en el gráfico. Entonces, la idea era mostrarles que lo que nos pide es, digamos, la altura de las barras como dato, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las alturas de las barras que queremos nosotros? Y bueno, son básicamente las frecuencias de IST. Las frecuencias, sean las absolutas o las relativas, o mejor dicho, las densidades de probabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer primero es extraer la información de IST. Vamos a generar una matriz con las alturas que necesitamos de esas barras y luego las vamos a graficar con barplot. Bien. Para hacer eso vamos a ejecutar IST nuevamente para las dos series de datos, pero le vamos a pedir que nos dé los datos, es decir, que no nos grafique el histograma. Entonces después los vamos a poder extraer. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, año 2001, es decir, vamos a guardar esas listas en objetos y después de esos objetos vamos a poder extraer los elementos que queremos. Entonces, corremos. Bueno, dice, nos da un warning que no usó, como no está bien, como no ploteamos el gráfico, dice que frecuencia no lo usó como argumento. No hay problema con eso. Entonces vamos a chequear que nos guardó bien. Ven, A2001 es un objeto que tiene la lista de resultados del histograma para 2001 y lo mismo va a ser para A2010. Acá, por supuesto, lo importante es tener la misma cantidad de intervalos, ¿no? Para poder, porque lo que queremos es finalmente graficar las dos series de datos en un solo gráfico barplot. Entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos en este caso un mismo tamaño muestral en los 2 años, vamos a graficar directamente las counts, los n, las frecuencias, y vamos a extraerla entonces de cada uno de estos y vamos a generar una matriz, ¿sí? Sería de 15 por 2, perdón, no 15 no, de la cantidad de intervalos que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, y de allí vamos a, digamos, después vamos a graficar esa matriz con barplot. Entonces, a ver, si uno quiere extraer las counts, por ejemplo, del año 2001, ¿qué tendría que hacer? Dice A 2001 pesos counts, ¿verdad? Y nos da, bueno, en este caso son las del 2010, a ver acá arriba, acá, para que nos dé la 2001. Entonces, lo que podríamos hacer para generar esa matriz es un cbind. Perdón, vamos a hacerlo, no sé por qué lo estoy haciendo directamente sobre la consola. A veces es costumbre nomás. Vamos a hacer un cbind de A 2001 pesos counts y A 2010 pesos counts. Y lo vamos a guardar en un objeto, por ejemplo, frecuencias. Vemos que tiene
Y ahí están las frecuencias de los 2 años, ¿sí? La segunda columna corresponde al año 2010. Dice que es básicamente lo mismo. Entonces, ahora sí, vamos a barplot, y lo que va a hacer barplot es considerar que estas dos columnas son las alturas de las dos series de datos. Y las filas vendrían a ser como las categorías. Después al eje X nosotros le vamos a poder poner el nombre que queramos. Entonces lo que hice aquí fue extraigo las frecuencias de los histogramas, porque es básicamente lo que estamos haciendo, aunque no estén graficados. Y esas frecuencias luego las vamos a incorporar como las alturas de las barras del barplot. Ok, vamos a ver que da así el barplot crudo. Y ahí tenemos, fíjense, las barras de el barplot. ¿Qué pasó acá? Y en lugar de hacer lo que nosotros queríamos, lo que hizo fue apilar las barras, ¿sí? Es decir, puso para cada año las barras apiladas. Y fíjense que hay unas diferencias en los grises, pero no es lo que queríamos, evidentemente, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es modificar un argumento que es el que nos indica, o que le indica a R, que queremos las barras yuxtapuestas y no apiladas. Entonces vamos de vuelta con barplot. Acá tenemos entonces barras apiladas. Y vamos con barplot frecuencias. Pero vamos a pedirle beside, el argumento beside igual true. Y vamos a ver qué sucede. Y ahora sí. Ahora nos graficó las dos series de datos en un mismo gráfico. Fíjense que nos generó como dos grupos de datos, ¿verdad? Dos, que son básicamente los dos histogramas, pero uno al lado del otro, ¿no? Entonces sería 2001-2010. Acá no pone ningún rótulo porque todavía nosotros no le pusimos rótulos ni a la matriz, ni le digamos, indicamos cuáles son los nombres de estos grupos. Vamos a hacer primero después vamos a ver otra manera de acomodar esos datos. Para hacer entonces, vamos primero a terminar acá, barras yuxtapuestas. En este caso me da dos grupos. Vamos a dejarlo así, correspondientes a los años. Ok. Entonces, vamos a ponerle primero nombres a esa matriz frecuencias. Y le vamos a poner vamos a ponerle así, año 2001. Estoy bien, ¿no? Sí. Año 2010, como ya sabemos. Todo ok. Corremos. Me faltó el guioncito acá. Siempre algo me falta. Entonces vamos a frecuencias y ahora tenemos estos nombres. Entonces, ¿qué pasa si corremos ahora a barplot? Bueno. Entonces ahora lo vamos a correr de vuelta y lo que va a hacer es tomar el nombre de los grupos del como es del atributo nombre de columnas de esa matriz. Y ahí vemos que lo tomó de aquí.
Otra opción de hacer esto, si las columnas no están nombradas, es a través del argumento names.arg, ¿sí? Pero como en este caso ya tenemos nombres de columnas, no hizo falta hacerlo. Si queremos cambiarla, queríamos ponerle otro nombre, bueno, entonces usamos el argumento names.arg y ahí a través de vectores carácter le indicamos los nombres de esos grupos. Entonces vamos a poner acá, toma los nombres de los grupos de barras de call names frecuencias, ¿sí? Y lo que dije recién, para poner otros nombres usamos names.arg igual lo que queramos. Perfecto. Ahora bien, fíjense que si bien está bien, son barras yuxtapuestas, tampoco es lo que pretendíamos de entrada, porque yo lo que quería era que me pusiera esta barra junto con esta barra junto con esta junto con esta y así sucesivamente. Es decir que en realidad yo lo que quiero acá son varios grupitos, en lugar de dos grupos, uno que corresponda a cada año, yo lo que quiero es que cada grupito sea un par de barras, ¿sí?, correspondiente al mismo intervalo de clase. Y ya se imaginarán cómo hacer esto. Y bueno, yo básicamente lo que quiero ahora en realidad son dos filas con muchas columnas, ¿no? Y de esa manera obtener muchos grupos con dos barritas cada grupo. Y eso se obtiene simplemente transponiendo la matriz frecuencias. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer de vuelta el bar plot, pero con beside igual true, por supuesto. Pero ahora a frecuencias la vamos a transponer con la función t. Y vamos a ver qué pasa. Y ahora sí, ya ven que cada grupito ahora es un par de barras. Cada grupito es un par de barras. Y de esta manera, cada uno de estos es un intervalo de clase del histograma original. Y cada intervalo de clase contiene las barras de los 2 años. Por supuesto que acá habría ahora otra vez que ponerle nombre a los argumentos. Y eso es nombrando los intervalos, mejor dicho, las columnas de la matriz, con de alguna manera algún rótulo que indique qué intervalo es. Podría ser la marca de clase, por ejemplo. Y por ejemplo podríamos poner acá una leyenda para indicar cuál es el año 2001 y cuál es el año 2010. Entonces, bueno, esos detalles se pueden ir agregando ya con funciones de segundo nivel. Por supuesto, no. Hay que nombrar sí o sí la matriz. Y de esa manera el mismo bar plot va a tomar esos nombres de columnas como argumentos, pero después las leyendas y los demás detalles que le queramos ir agregando al gráfico lo vamos a ir haciendo con funciones de segundo nivel. Así es como podemos obtener o graficar frecuencias, ¿sí?, en un mismo gráfico cuando tenemos varias series de datos y queremos graficarlas todas juntas. Con la función ist vamos a calcular las frecuencias y indicarle cuántos breaks queremos y demás. Y con bar plot vamos a graficar luego esas barras con mucha más versatilidad. Finalmente nos queda solamente ver los gráficos de torta, que son muy sencillos y que, bueno, como todos sabemos, no son más que una variación de
este tipo de gráficos graficados de otra manera, ¿no? Los datos graficados de otra manera, es decir, corresponde a frecuencias relativas. La torta es el total de frecuencias relativas o el total de datos, y cada porción de la torta la proporción de cada categoría, representando esa distribución. Entonces vamos a hacer rápidamente un gráfico de tortas, que es con la función pi. Y la función pi es muy sencilla, lo único que nos pide es, al igual que barplot, las alturas, digamos, en lugar de las alturas sería el ancho de las porciones de esa torta. Con la diferencia que obviamente solo podemos graficar una serie de datos. Es decir, tenemos más de una serie y bueno, hay que hacer dos tortas. En este caso tendríamos que hacer una torta para cada año. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar las frecuencias del año 2001 para los intervalos de clase que definimos en la matriz frecuencia, lo cual nos va a quedar un poco rara la torta, porque son muchas frecuencias y va a haber muchos ceros. Así que, a ver, lo que vamos a hacer es, vamos a graficar para el año 2001, pero a partir del primer histograma, ese que nos había quedado solamente con 3 intervalos, como para que ustedes vean digamos, cómo se ve el gráfico de tortas y cómo podemos modificarlo. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a poner año 2001 chico o corto, y lo que vamos a hacer es el histograma de ese año 2001, ¿sí? Que era, vamos a hacer así, población 2001, pero no le vamos a indicar breaks para que nos haga simplemente 3 breaks. Y vamos a ponerle obviamente plot igual false para que nos guarde los datos. Vamos a ver qué pasa con año 2001 corto. Y ya vemos que acá las counts, bueno, son más chicas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una torta a partir de estas frecuencias. ¿Está bien? Entonces simplemente nuestra serie de datos es A2001 pesos, corto, A2001 corto, pesos, counts, y lo corremos. Y ahí vemos, bueno, la categoría 1 sería el primer intervalo de clase, la categoría 2 sería el segundo intervalo de clase y la 3 el tercero. Obviamente esto es súper crudo y default, pero uno le puede ir modificando a gusto todos los colores y los nombres de las categorías y demás. Y para eso los invito a visitar el help y ya van a ver que es muy sencillo. Generalmente los gráficos de torta se ven muy bien utilizando, digamos, los colores, utilizando una nueva paleta que no se las había mencionado anteriormente, pero que suele utilizarse muy bien en estos casos, que es la paleta Rainbow. La paleta Rainbow lo único que hace es generarnos una cierta cantidad de colores que nosotros le indicamos en el argumento, y esos colores van digamos, cambiando en forma gradual hasta el color inicial, ¿sí? Por matiz, digamos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos 3 categorías, entonces le ponemos Rainbow 3 y nos van a generar 3 colores que están de alguna manera relacionados entre sí, no son tan contrastantes, ¿sí? Entonces fíjense que del rojo pasamos al verde, luego el azul y luego el rojo. En este caso, bueno, son pocas categorías, entonces no se nota tanto ese cambio gradual, pero cuando son varias categorías se ve que el cambio es bastante gradual y va cambiando por matiz de color. Así que bueno, esto es un poco lo que es un gráfico de torta. Obviamente acá después le ponemos
textos, leyendas, todo lo que a nosotros nos interesa. Eso es básicamente la forma de generar un gráfico de tortas en R. Bueno, con este video estaríamos terminando con los tipos de gráficos estándar del paquete básico de R. Ya tienen un pantallazo muy general de todas las posibilidades, de las más utilizadas, y cómo ir modificando los detalles de ese gráfico, de cualquiera de ellos, para obtener un producto presentable de buena calidad. Por supuesto, como habrán visto, es todo cuestión de sentarse con paciencia. Si algo no sale, hay que probar de vuelta. Siempre hay detalles del gráfico que no nos terminan de convencer, entonces se vuelve a correr, se modifica el script, se vuelve a correr, no hay ningún problema, eso es tarea habitual. Y si bien, repito, a veces puede parecer engorroso, digamos, y lleva tiempo obtener el producto que nosotros deseamos, comparado con tal vez lo que estamos acostumbrados a usar para graficar, con, no sé, un Excel u otro software que ustedes utilicen para graficar. Los productos son, digamos, podemos ajustarles detalles tan mínimos que los productos finales suelen ser excelentes. Así es que les recomendamos que intenten, que prueben, que bueno, obviamente es un tema del curso y lo tienen que saber, pero para su futuro trabajo seguramente habrán visto una serie de herramientas que ya les habrán sonado útiles para las tareas que ustedes realizan, y les recomendamos que prueben, que se pongan a graficar sus datos con R, y en algún momento las cosas empiezan a salir, uno empieza a conocer los argumentos, se los acuerda, empieza a tener su paleta de colores preferida y ya la tiene guardadita ahí siempre para usar en algún momento. Entonces es todo cuestión de tiempo, y una vez que uno se hace el hábito y tiene scripts armados, las cosas empiezan a salir mucho más rápido. Los scripts se reciclan, los tipos de gráficos, una vez que obtenemos un gráfico que nos satisface realmente, lo podemos seguir utilizando simplemente cambiándole los datos. Entonces, digamos, al principio puede parecer un poco engorroso y que les consume mucho tiempo, pero con el correr de los días, y que uno va usando y va tratando, va equivocándose, corrigiendo, se van a dar cuenta que vale la pena. Bueno, con esto entonces estamos terminando los gráficos clásicos de R, los tradicionales, de los paquetes tradicionales. Nos va a quedar un último temita, que es los gráficos en grilla, que lo vamos a ver rápidamente a través del paquete Lattice. Y con eso tienen un panorama general y daríamos por terminada la unidad 2 del curso. Antes de terminar, y para ilustrarles esto que siempre les comento, que las posibilidades son infinitas y que los productos pueden ser muy buenos a nivel de detalle, les propongo que visiten esta página, que es muy buena realmente para tener una idea de todas las posibilidades gráficas que tiene R, que es la rgraphgallery.com. Más que nada para que miren un poco los ejemplos que tiene la página, de una infinidad de gráficos que propone el creador de la página, que ha realizado y que muestra para ilustrar la potencialidad de R. Fíjense que hay, a simple vista, la variedad de gráficos que hay, ¿verdad? Desde gráficos artísticos, básicos. Bueno, acá hay un gráfico que se hace con la librería ggplot2, por ejemplo. Hay boxplots, barplots,
Eh, bueno, histogramas. Ustedes, por ejemplo, que estábamos viendo bar plots, entran acá y fíjense que tiene ejemplos de un montón de posibilidades de hacer bar plots simplemente o de manera a veces compleja, pero digamos con modificación de los argumentos y con un poco de idea artística. Fíjense las cosas que se pueden hacer. No es la intención del curso, por supuesto, hacer algo tan detallado, pero sí para que ustedes puedan entrar, explorar si les gusta. Y lo interesante también es que, por ejemplo, entran a un gráfico que les puede interesar la forma, y además del gráfico les da el script, ¿sí? Que en algunos casos como este es muy sencillo, que pueden entenderlo con las herramientas que hemos visto hasta ahora en el curso, y en otros casos puede ser más complejo, pero no deja de ser interesante de todas formas mirar cómo lo realizan, ¿verdad? Así que uno se puede copiar, pegar en su notepad, ejecutarlo, modificarle lo que le parezca, tratar de meterle una cosita más, una cosita menos. Son cosas que ayudan mucho para ponerse un poco más canchero, si se quiere, si me permiten la palabra, en el uso de algunas herramientas gráficas. Así que hay una que les quería mostrar especialmente, que yo siempre les menciono, que la función plot es genérica, digamos, suficientemente genérica como para permitir realizar plots que no son necesariamente datos, ¿sí? Series de datos estadísticos, sino también gráficos ilustrativos o hasta artísticos. Fíjense en esa categoría o en ese grafiquito que nos introduce a un montón de gráficos que están realizados con la función plot. Entre ellas, por ejemplo, el gráfico de los parámetros, que es muy interesante y muy útil si uno lo tiene a mano, porque fíjense que dice just an easy graph to help remind graph parameters, o sea, un gráfico rápido para ayudarnos a recordar los números de los parámetros. Entonces, fíjense que tenemos los argumentos PCH, col, CX, el tipo de línea, el tipo de gráfico y el ancho de la línea, y acá los valores posibles que tienen esos argumentos y que nos devuelve, digamos, en el gráfico cuando nosotros especificamos esos argumentos. En el caso del PCH, por ejemplo, tiene los símbolos desde el 0 al 20. Fíjense los colores, los colores de la palette son estos, ¿ven? ¿Se recuerdan que eran 8 colores y que luego, qué pasa? Se empiezan a repetir. Una vez que llega al color gris, fíjense que arranca otra vez negro, rojo, verde, ¿sí? Es decir, que se van reciclando los valores. Estos son los tamaños digamos, de expansión de los caracteres cuando especificamos el argumento CX. Los tipos, fíjense, de gráfico, ven el tipo de plot points, cuando es de líneas, cuando es ambos, o cuando es ambos pero la línea por encima de los puntos, es decir, cortando los puntos. Bueno, que está acá abajo es el script de ese gráfico, y fíjense que lo único que usa es la función par, ¿sí? Y hace un plot, básicamente, en donde después le va agregando con puntos, con función points, le va agregando los diferentes componentes de ese gráfico, ¿sí? Que no es un gráfico estadístico ni muestra ninguna información numérica, ¿sí? Simplemente es un gráfico ilustrativo, pero si uno es un poquito creativo, puede lograr realizar este tipo de gráficos que son indudablemente muy útiles. Tener esto a mano a la hora de tener que seleccionar los parámetros es algo bastante útil. Bueno, esa era un poco la idea. Y después, hay una más, ya que estoy aquí porque esta página a mí me encanta.
Por ejemplo, lo que les mencionaba de la paleta Rainbow, la que nos hace, la que nos genera colores en un gradiente como si fuese un arco iris. Fíjense que aquí hay un ejemplo, ¿sí? En donde se ve claramente, acá han generado un rainbow, donde se ve cómo van cambiando gradualmente los colores como si fuese un arco iris. Esto se setea simplemente poniéndole el número de colores, tantos colores como categorías tengamos que colorear, valga la redundancia, y de esa manera el R nos va a generar un gradiente que estéticamente queda muy bien. Hay que ver después si nos sirve para ilustrar los datos que nosotros necesitamos. Muchas veces necesitamos en realidad que sean contrastantes, ¿verdad? Pero en otros casos, desde el punto de vista estético, esto puede ayudar.